Hola, hola, ¿cómo están, yogatos? Bienvenidos al programa de hoy. Hoy tenemos una charla muy interesante. Bienvenido, Giancarlo Cedeño, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido, hola. Oscar Jacobsen. Bienvenidos, Hola, chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar sobre la empatía. Vamos a ver qué tan empáticos somos nosotros también para hablar sobre el tema y desarrollarlo. Cuéntanos, Jan, ¿qué nos puedes contar tú respecto a tu opinión sobre la empatía? La empatía de texto se podría decir que de una u otra forma es el acercamiento a la visión de alguien, ¿no? A los sentimientos de alguien, a conectarse con alguien. Pero eso existencialmente es muy difícil porque el ser humano se ha compuesto de todas sus creencias, de todas sus raíces, de todas sus costumbres, de su niñez, y es tan difícil acercarse a todo el recorrido de una vida de ese ser humano, ¿no? Pero a lo mucho, a lo que podemos acercarnos es como que estar un poquito cerquita y tratar de ver cómo ve esa persona, pero igual hay ciertas condiciones que yo pienso que el ser humano debe tener para emerger empatía. Primero, el miedo no es un facilitador, el miedo es un aislante, es un aislador. De hecho, en la sociedad en la que nos encontramos, en esta época coyuntural, principalmente en el Perú, estamos cero empatía porque estamos gobernados por el miedo, ¿no? Hay una energía bien fuerte del miedo y es muy difícil conectarnos desde el miedo en la empatía. Una vez me pasó una cosa bien fuerte, tuve un tema de un negocio que salió súper mal y perdí mucho dinero, Ujú. y en este tema yo estaba con muchos problemas de banco, de préstamos, de todas las cosas, y era muy difícil pensar en los problemas de otros, era muy difícil pensar en otras personas, solo estaba pensando en mí, en cómo yo solucionar mi problema, en cómo yo, la gente me puede ayudar, cómo eso me puede ayudar, cómo no, la gente no está pensando en lo que yo necesito, ¿no? Ujú. Y eso puede manejarse en diferentes circunstancias, ¿no? Pero ahí me di cuenta que cuando nos encontramos en una situación de miedo es muy difícil ser empáticos. Entonces, pienso que hablar de la empatía, estamos hablando de un estado donde el ser humano ha encontrado cierto equilibrio en su vida, ¿no? Y ahí el proceso del coaching, el proceso de meditación funciona muy bien para eso. Y cuando salimos de esa situación de la caverna, ¿no? Según Platón, o esa situación Matrix, según esta película, ¿no? Muchas otras metáforas más, podemos como que recién entrar en una sintonía de poder realmente conectarnos con otro ser humano porque mi estado emocional se encuentra estable, ¿no? Y ahí puedo conectarme con otro ser humano y decir, oh, ok, ese otro ser humano puede estar necesitando eso, otro ser humano puede estar sintiendo esto, otro ser humano puede estar requiriendo de mi ayuda o queriendo disfrutar conmigo, ¿no? Y etcétera, ¿no? Entonces, siento que la empatía nace de un proceso de tranquilidad personal, o sea, es una virtud de un estado superior, no es un estado bajo. Entonces allí, Justo bueno, comentabas, puedo compartir eso, ¿no? justo comentabas tú, como referencia la situación política, democrática que está viviendo el país ahora, donde se habla mucho de la gente no es empática, la gente se olvida del pobre, no te pones en el zapato ajeno. Sin embargo, se ve en las reacciones de estas personas que también comentan sus emociones. Tú hiciste referencia, hay que estar con una situación, tus emociones tienen que estar tranquilas, en orden, para que tú recién pases a ese nivel superior y puedas trabajar, aplicar la empatía. Sin embargo, las emociones de la gente ahorita están como el mar movido, ¿no? Entonces, ¿cómo ser empáticos y pedir al resto ser empáticos si tú también estás ahí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué nos comenta Car? ¿Qué opinas respecto a la empatía, Car? a ver, hace poco justo terminé de leer el libro de David Goleman, ¿no? Acerca de la inteligencia emocional y creo que tiene mucho que ver con eso.
¿no? La empatía nos ayuda mucho a comprender el mundo emocional de todas las personas con quien nos rodean. Entonces, agrandando un poco el concepto que nos comenta Jan, ¿no? Pasamos gran parte de nuestro tiempo en compañía de muchas personas, ¿no? En nuestro día a día, sea con nuestra familia, ¿no? O, bueno, por tema de pandemia, vía virtual comunicándonos con los amigos, ¿no? O con los clientes, en el caso de nosotros, ¿no? Alguna vez hemos podido escuchar esa frase, ¿no? Ponte en mi lugar, o siento que no me comprenden, o cuando alguien nos pide algo, ¿no? Lo que nos está pidiendo es que seamos más empáticos, ¿no? O que comprendamos cómo se siente esa persona y qué es lo que realmente necesita, ¿no? De ahí viene el proverbio de antes de juzgar a una persona, camina 100 millas con sus zapatillas, ¿no? Ponerse en el zapato del otro, ¿no? A menudo podemos juzgar a los que nos rodean sin saber realmente qué es lo que está pasando. Entonces, el tema empático es muy emocional, ¿no? Sobre todo, como comenta ya en esta época que estamos pasando de incertidumbre, que no sabemos qué está pasando, sabemos que el país está dividido en un 50-50 y eso no da estabilidad, ¿no? No da estabilidad y sobre todo cuando estamos cumpliendo 200 años de independencia. Entonces se supone que el país debería estar unido, creo que en parte siento que a veces el deporte, en el caso de la selección peruana, hace que todos nos unamos y que todos nos abracemos como hermanos, ¿no? Pero eso pasa de 2 horas y se acabó. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahora con el país, no? Creo que el tema de la pandemia, el tema de las elecciones ha desunido un poco y ya no somos el país que siempre nos ha hecho por conocer, ¿no? Un país unido, ¿no? Como por ejemplo, recordemos en el 2018, ¿no? Siendo considerados como la mejor barra del mundo, todos unidos, ¿no? Diferentes lugares del país unidos en un solo concepto que era el Perú. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Creo que el tema emocional es ahí donde se siente la persona que sus ideales, sus creencias, ¿no? Creo que sus creencias limitantes pueden más que todo ahora. Entonces, Eso es justo lo que decía Jan al inicio, ¿no? Entonces, Se combina todo, el tema de la empatía, como que se afecta por el tema de las creencias, las costumbres, todo lo vivido desde nuestra niñez y se ve reflejado hoy. claro, más todo es el tema, yo lo veo más todo emocional, ¿no? Pero si lo redundamos, ¿no? Es el tema de las creencias, ¿no? ¿Qué es lo que está pensando ahora? Que nos desunamos, ¿no? Y que no somos el país hermano que siempre hemos sido considerado, ¿no? Si lo vemos desde ese hemisferio, ¿no? Pero obviamente hay que tener en cuenta todo lo que está pasando, ¿no? Pero igual, hay que ser empáticos con nosotros mismos para ser empáticos con los demás. ¿Cómo ¿no? podemos ser empáticos con nosotros mismos? Ya. Creo que es un tema de auto... Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer para ser empáticos con nosotros mismos? ¿Cómo podemos llegar a ese equilibrio emocional? Porque estamos hablando de nuestras emociones tienen que estar en calma para poder conocer la empatía. Por ejemplo, hace unas horas acá en el Perú ha habido un mini terremoto, ¿no? Ha habido un terremoto de 6 puntos y después ha habido una réplica de 4,8, ¿no? Podría coger esa metáfora porque cuando sucede este movimiento hay un impacto emocional. No todos reaccionamos de la misma manera, ¿no? Hay gente que se queda un rato más, espera hasta el último remesón y de ahí sale. Hay otros que ya estaban en la calle, hay otros que estaban con su perro, hay otros que gritan, las mascarillas, ¿no? Y hay otros que están nerviosísimos, muy nerviosos, llorando. Entonces, cuando nos encontramos en un escenario así, es muy difícil, como compartí hace un momento, pensar en otro ser humano. Por eso que en los terremotos la mayor cantidad de muertes se dan en los atropellos de nosotros mismos, por empujarnos, normalmente cuando hay aglomeración, ¿no? Nos empujamos, nos aplastamos, no nos importa la otra persona.
Pero cuando somos todos así lindos, bonitos y toda la fiesta está en paz, oye, sí, hermana, hermano, ¿no? Todos somos churris, lindos, bellos, preciosos. Entonces, en mi experiencia, en mis vivencias, siento que lo primero que hay que hacer, como compartí hace un rato, es estar en ese estado de calma, ¿no? Y para estar en un estado de calma, yo he debido de haber trabajado cosas en mí, pasar por el perdón, el autoperdón, perdonar a otros, estaba por el tema de yo empezar a alinear mis conceptos básicos de la vida, quién soy yo, para qué estoy aquí, cuál es mi misión en la vida. Todas esas cosas empiezas a darnos calma, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Quién es Dios? ¿Quién es mi vecino? ¿Qué es la sociedad? Todos esos criterios que vamos anexando, aunque eh, sean válidos para otros o no, porque al final todos son teorías, ¿no? Entonces, la que tú creas va bien, si te hace un ser humano mejor, y va bien, ¿no? Dentro, obviamente, de los estándares de sociedad armoniosa, ¿no? Entonces, yo digo, ¿no? Cuando esas cosas se van aclarando, hay una inmensa tranquilidad interna que se va forjando, ¿no? El alma, el cuerpo empieza a calmarse, a quitarse, ¿no? El maremoto ya paró y las aguas empiezan a tranquilizarse. Entonces, definitivamente tiene que haber un trabajo ya previo interno, ¿no? Que hemos trabajado cosas. Muchos de nosotros hemos tenido conflictos de niños, e incluso hasta en la barriga de la mamá, porque la mamá se peleaba con el papá, o crecimos de un entorno fuerte, unos más que otros, o si no fue en la niñez, fue en la adolescencia, y si no fue en la adolescencia, te agarró de grande, y si no te agarró de grande, te agarró de la tercera edad. Entonces, todas esas cosas hay que aquietarlas, perdonar, soltar, que fluya, ¿no? Hay que aprender a soltar las vivencias. Lo que no está bien hay que soltarlo porque es nuestro beneficio personal, ¿no? Con ese trabajo, lo primero es la calma. Eso es lo que yo siento como primer paso. Después, un segundo paso que podría identificar es el tema de la misericordia, ese tema de tener la capacidad que otro ser humano también está pasando por cosas similares a las que tú puedes estar viviendo, en diferentes temas tal vez, pero por cosas similares. Hay movimientos en esas personas también. Entonces podrías entender que a veces esté colérico, a veces esté triste o que a veces está con mucha emoción, ¿no? Entonces eso te permite entender que el otra persona también es otro ser humano como tú, que tiene sus momentos, y cuando se juntan estos dos seres humanos, aplicamos las misericordias, ¿no? Entender que esa persona puede estar en un viaje que yo ya de repente pasé, pero esa persona todavía se encuentra ahí. Entonces ahí empiezo a construir la observación apreciativa, la observación misericordiosa, ¿no? Y nace en mí una empatía natural. Eso es lo que podría decir. Wow. El, el tema que hago un hincapié en la parte que tú decías, cuando una persona ve a otros en un caso similar que tú ya viviste, que ya pasaste. ¿Qué pasa si una persona sigue pasando eso? Es capaz de ver lo que al otro le pasa y tener empatía con él, o es juntarse entre masas que pasan lo mismo y no ver una salida. Llegan incluso a juntarse personas que tienen el mismo problema y critican al que está más arriba, al que ya salió. ¿Qué es lo que vemos actualmente? Se juntan masas con similar problema y critican al que sí salió de ese problema. Entonces, necesito salir de este problema para yo poder ver desde aquí y ser empático con ellos. No puedo ser empático mientras esté aquí. No sé si me dejo entender. Sí, Es pero dif- no sé si Carl de repente quiere aportar ahí con tu Mire, en pregunta. ese caso yo lo veo como piensa el peruano, es muy difícil, ¿no? Ahorita el peruano está viviendo una época empática, es una época de recelo, ¿no? Está viviendo con el miedo, con el dolor del pasado, ¿no? Eh,
yo creo que si Keiko no hubiese ganado y hubiese ganado otro, hubiese pasado otro, mejor dicho, no estaríamos en este problema, ¿no? Ahorita la gente, vamos a hacerlo muy claros en la parte política. El 50% que está votando por Keiko es porque no quiere entrar a la época comunista, a la época de Venezuela, ¿no? Y el 50% que está votando, no por Castillo, sino está votando por Cerró, es porque tiene miedo de lo que su padre hizo hace años. O sea, viven con un miedo del pasado, ¿no? Entonces, más que todo es el tema emocional lo que está influyendo mucho en esto. Entonces, como dije al principio, en este tema de la empatía, yo pienso que la persona debe olvidarse un poco del tema del miedo y ver cómo va a terminar la realidad actual del país, ¿no? Acá se sabe que si alguien mete la pata, obviamente lo van a vacar, como ya lo han estado haciendo en los últimos años. Pero si entra la parte de la izquierda, va a ser un poquito más difícil. Así que Pero yo creo... entonces mi punto de vista iba a cómo ser empático si sigo en esta rueda de problemas. Entonces, en la actualidad, no hay opción a la empatía mientras sigas aquí. Sí, O sea, por ahora sí. hay que buscar la calma, hay que buscar esa misericordia, esos dos pasos que nos hizo mención ya, para poder salir de esta rueda de problemas y poder ver desde otro ángulo qué debo de hacer para poder yo ser empático recién. Buscar mi calma, porque hay que tener calma, hay que estar en paz con uno mismo para poder recién hablar de empatía. En la actualidad no estamos en una posición muy cómoda o adecuada para decir, soy empático. Yo pienso que si la persona, como tú dices, toma la calma al respecto, ¿no? Porque creo que el Perú más está catalogado por las personas, no por el presidente, ¿no? Y creo que el país va a estar unido cuando vea la realidad o la gestión de uno. Mire, nosotros somos esas personas que hemos salido a la calle para vacar a Merino. Nos hemos unido por una causa de miedo para que no pase algo. Entonces, ya sabe Castillo a lo que se mete, que si disculpen la expresión, que si la friega, ni Cerrón lo va a ayudar. Entonces sabe que el país ahí se va a unir. Entonces, ahorita el país está votando más por el dolor que por la conciencia. Es un tema muy importante. Creo que hay que dar tiempo, ¿no? Gane quien gane. O sea, yo ya me he puesto en esa postura que gane quien gane, el país al final y al cabo se va a unir y va a dar cuenta de la realidad, ¿no? Porque en verdad votar por los dos ha sido un mal, ¿no? Un mal de miedo y un mal que no queremos que se aproxime. Entonces, creo que el tiempo va a dejar que fluya este cauce y se va a dar mucha importancia a lo que uno está avanzando, ¿no? Pero hay que seguir, ¿no? Entonces, hay que enderezarnos como lo que hice ya, ¿no? Hay que ser misericordioso con uno mismo para dejar que avance y dejar que estos problemas sigan acumulándose y que nos ponga mal a nosotros mismos. Nos pone mal a nosotros mismos y nos pone mal con el resto. ¿Cómo podemos superar esos problemas de creencias, de costumbres que son todavía un problema en uno, Jan? Ese es un trabajo. Es un trabajo. ¿Qué se puede recomendar? Por ejemplo, el país es chiquito, pero está lleno de creencias, porque en nuestro país de verdad que nos crían de esa manera, nos hacen crecer de esa manera. Cuidado con la araña, porque te va a hacer daño, y uno crece creyendo que la araña es mala, totalmente mala, ¿no? Y ya tienes ese miedo. El Ya está ratón, grabado, ya. la rata, ¿no? O sea, desde chiquitos vemos a nuestros papás saltando, corriendo, y ya le tienes miedo a los roedores. Ya se te grabó en la mente, ya. Exacto. Entonces tenemos esas creencias
limitantes, limitantes. Entonces, cuando de repente en el camino nos damos con alguien que estudió veterinaria y nos dice, ¡oye, qué escándalo! Por un ratoncito. ¿Qué te pasa? Es una arañita. Sentimos que no son empáticos con nosotros. Y en realidad no es que no sean empáticos con nosotros, sino que cada uno tiene una creencia diferente, ¿no? Cada uno tiene un pensamiento, una costumbre con la cual lo han educado diferente. ¿Cómo llegar a una empatía ahí? Ya. Nosotros nacemos en un conjunto de creencias, ¿no? Cuando salimos de nuestra madre, ya hay un sistema de creencias instalado, principalmente en nuestra familia y nuestra familia inspiradas en la sociedad y la sociedad inspirada en todo un país, ¿no? Y todo un país inspirado en todo el mundo, ¿no? Entonces ya nacemos y al inicio prácticamente no tenemos defensas más que asimilar, defensas hablando sobre el pensamiento crítico, solo asimilamos nada más. Solo asimilamos las creencias de papá, las creencias de mamá y las creencias de la familia. Y cuando empezamos a crecer, nos empezamos a dar cuenta de que hay cosas que no funcionan. Y, y eso es lo que llamamos un poco como que la adolescencia, que es, viene las rebeldías internas porque algo no funciona, me dice papá, mamá algo, pero yo veo la sociedad y no encaja. Y sigo creciendo y en algún momento llega el momento de que yo digo, ok, debe estar pasando algo más, ¿no? Y es ahí donde empieza a emerger mi pensamiento crítico. Entonces, un punto importante para salir de las creencias es activar nuestro pensamiento crítico, que es a partir de la observación del entorno de que algo está medio extraño, ¿no? Entonces, pensamiento crítico. Y ese pensamiento crítico hay que tener de una u otra forma un buen destino, un buen karma para que también encuentre una alimentación externa, ¿no? Que pueda nutrir, que encuentres a un amigo, a una amiga, o un lugar, una institución, o a un grupo que pueda nutrirte de ese pensamiento y pueda Cambiar, ir en... cambiar tu entorno social, tu Sí, sí, ubicación. sí, sí. O sea, y eso va un poco conectado con tu primer cuestionamiento, ¿no? Que decías, ok, si todos están allí en la misma situación, ¿puede haber empatía? ¿Podemos salir de allí? Sí, de hecho sí podemos. Incluso en un lugar, justo una metáfora muy bonita es la flor de loto. La flor de loto es un símbolo hindú donde refleja que en el charco, en la pudredumbre, se podría decir, nace una hermosa flor llena de vida, llena de color, y esta tiene una protección, un aceitito que la protege para que no se adhiera a esa sociedad, ¿no? Entonces, sí podemos ser empáticos en una sociedad conflictiva, sí podemos ser empáticos en un grupo de amigos conflictivos o amigas conflictivas, pero siempre y cuando haya en ti ese bichito, esa cosilla que te va diciendo, hay algo que hay que observar, hay algo que hay que mirar, hay algo que hay... Y ahí tu pensamiento crítico empieza como que a ver qué está pasando, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy yo? Y ahí empieza a tratar de buscar algunas fuentes, ¿no? Y si tiene suerte o tiene un buen karma, encuentra el libro adecuado, encuentra el lugar adecuado y empieza a nutrirse de una nueva información que le permite tener una nueva Nueva perspectiva. visión, Sí, una nueva una nueva perspectiva, perspectiva. un nuevo enfoque, un nuevo punto de vista y desde allí puede generar nuevo conocimiento y al tener diferentes puntos de vista, como diría el doctor Stranger en una serie de Marvel, que es, hay muchas formas de ver algo, ¿no? Y ahí es donde empezamos a construir ese criterio, ¿no? Y siento que esa es la forma para poder salir, ¿no? Empezar a nutrirte de otras cosas que son diferentes a tu entorno cotidiano, ¿no? Y ahí Eso, coges otras culturas, ¿no? Y etcétera, ¿no? otro tipo de información. Eso conversamos la otra vez con Juan Rodríguez. Él es un coach acá en Estados Unidos, creador de varios libros de coaching también. Y él comentaba respecto a Perú, qué es lo que pasaba con nuestro país. Él decía,
mientras las personas no salgan de ese mismo entorno y conozcan uno nuevo, siempre creerán que esto está bien. Y se juntarán y seguirán juntándose con ese pensamiento. ¿Qué pasa? Me dice, si uno se atreve a salir de ahí. Uno se atreve a salir de ahí y conoce otras perspectivas, como tú dices, tiene otras perspectivas porque conoce otro mundo, otras realidades, otras oportunidades mejores que esta. Y esta persona, como ya va a tener otro punto de vista, va a ser criticado por toda esta masa. Toda esta masa que no se atreve a salir, va a criticarlo. Como que eres un marciano, como que estás equivocado, como que tú no eres empático. ¿Por qué? Porque esta masa no ha visto todavía lo que esta persona que ya salió, ya vio, ya conoció. Y él me decía, esta persona es más empática que estos de aquí, porque ya conoce esta realidad y ya sabe que pueden salir a otra. Sin embargo, este grupo de aquí no tiene más visión que la que sigue teniendo aquí. Y se va a volver crítico de quien sí logró, digamos, tener un paso más arriba que ellos. Y eso te tiene que hacer ver al de aquí que no es que esté solo, sea un marciano, sino que es una persona que ya venció ciertas creencias, rompió ciertas costumbres y aprendió a conocer y ampliar más su panorama y sus opciones. Y que debe sentirse más exitoso y sí sentirse más empático también si es que entiende esta otra realidad de la cual la gente todavía no sale. A mí me encantó el libro de Empodera tu vida, Hackea tu mente de Juan Rodríguez, porque te hace ver ciertas cosas así, que te ayudan a reflexionar, te ayudan a hacerte autogestión. Soy crítico, de verdad me he vuelto criticona hacia otros, porque finalmente envidio lo que tú has logrado, me siento corta porque tú hiciste eso y yo no, o sea, y te ayuda a autogestionarte, a ver si tú también te atreves a conocer otras opciones. Y Juan decía, mientras uno sea atrevido, siempre se va a arriesgar más y va a saber si logra o no logra éxito y va a insistir con eso hasta lograrlo. Pero aquel que no es atrevido seguirá dentro de su burbuja y su masa y no va a conocer el éxito. No va a llegar a tener ese control emocional que debería de tener. ¿Qué opinan de eso? Mira, si lo vemos eso, lo que tú comentas, ¿no? Y sobre lo que comenta Juan Martín, ¿no? Me dices, ¿no? Juan Rodríguez. Juan Rodríguez, desde la mirada del coaching, ¿no? Te lo resumo en dos cosas, ¿no? Hay que salir de esa zona de confort de la cual estamos acostumbrados, y otra, hay que desaprender, ¿no? Eso es lo que habíamos visto la clase pasada, ¿no? En el MBA. Hay que desaprender mucho porque estamos acostumbrados a algo, ¿no? Esa costumbre nos limita, ¿no? Acerca de lo que tú comentabas en lo que es las creencias limitantes. Estamos viviendo en un país que está emitiendo muchos juicios. Entonces creo que eso ya debe parar, ¿no? Hay que encontrarse con ese yo real y vivir la vida plena, porque vivirse en una vida totalmente amargada es donde nos convierte en ese país inestable. Entonces cambiemos esas creencias, ¿no? Desmontémosla y veamos el país desde otra perspectiva. Creo que el Perú ha hecho mucho por la gente, no por el presidente. Entonces creo que ya es momento que la gente ya deje de dividirse, porque si no el país va a seguir así. Y eso es lo que va a causar volvernos un país comunista, ¿no? Creo que... Car está bien politizado. Sí, me he vuelto Giovanna en los últimos momentos. Estamos en Yo, COVID. yo, yo lo que pienso sobre este tema es que vuelvo un poco al tema de la misericordia, ¿no? Porque independientemente si hayas aprendido una nueva visión o conserves las visiones antiguas que tienes, ninguno de los dos puede mirar
al otro sin misericordia, ¿no? Porque este de acá puede criticar al otro, ay, que tú te crees lo máximo, que y el otro puede decir, no, ustedes son, que no han salido de su zona y son conformistas y no son ociosos, y el otro, no, que tú has salido porque has tenido que utilizar tales medios, y el otro que, entonces, Hay no enfrentamiento. hay, Finalmente sí, hay no hay enfrentamiento. misericordia. Yo escucho a la gente diciendo, tú te has hecho de riqueza porque has explotado seguro a otros, y otro diciéndole, tú no saliste de la riqueza porque eres un ocioso y eres un resentido. Ahí Prejuzgan hay, del uno al sí, otro en un hay tema una de fe. falta de misericordia, de empatía total allí, porque uno no sabe lo que significa nacer en un pueblo sin oportunidades, y otro no sabe qué significa nacer en un lugar con muchas oportunidades y donde un sistema está corrupto, ¿no? Entonces, ahí falta mucho entendimiento de nosotros. Entonces, no solo necesitamos aprender nuevas visiones, porque tener nuevas visiones sin misericordia, lo único que va a hacer es la chusma y yo ya crecí y evolucioné, Pero ¿no? ahí estás hablando de dos personas diferentes. Aquella que creció con oportunidades y aquella que creció sin oportunidades. ¿En dónde está la persona que creció sin tener oportunidades? Que salió de aquí y llegó aquí. Porque En- también hay casos, sí, muchos, claro, de claro. aquellos que salieron de donde no había oportunidades y lograron buscarlas, encontrarlas, desarrollarlas y crecer y ser alguien. Sí, Esta sí, sí, persona sí. conoce esta realidad, que es lo que Juan me comentaba. Esta persona que salió de aquí sí conoce esa realidad, sí conoce lo que te cuesta salir de esta realidad, buscártela y todo eso. ¿Dónde queda esta persona? Porque estás hablando de dos segmentos. Aquel que nació teniéndolo todo, digamos, oportunidades, aquella que creció sin oportunidades. Pero hay aquel que salió de aquí y creció. En porcentajes, Giovanna, solo es del 5 al 10% que O sea sale de que, allí. o sea que El, el nuestra otro, nuestra masa que ha llegado a ver otras condiciones es un porcentaje muy mínimo que quizá pueda ser más empático que este o este. claro, porque lo que debe hacerse de una u otra forma en un concepto más global y humano es que independientemente de si yo he salido, tiene que haber el retorno empático, ¿no? El retorno karmático, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí yo regreso, no para decir que están mal ellos, ¿no? Sino para empoderar y embellecer y hacer que cada ser humano sea lo mejor que pueda hacer desde su lugar, ¿no? Respetando sus condiciones, respetando su etnia, respetando sus credos, respetando sus condiciones, respetando sus creencias, y decirle, ok, esto es un punto y ya está, ¿no? No traemos la verdad a nadie, porque nuestra verdad es mi verdad. Es tu Yo verdad, no, es claro, tu no vivencia, tu puedo pensar que, experiencia, sí, no puedo pensar que la información que yo tengo es liberadora para el mundo. y sea la Fue única. liberadora para mí, pero Exacto. esa situación requiere de otro tipo de crecimiento y etcétera, ¿no? Entonces, por eso ahí es donde siento que la misericordia es una herramienta muy importante que nos permite entender muchas cosas, ¿no? Porque lo vives. La otra vez vi creo que sí lo compartí, no me acuerdo en la otra, compartí el ciclista y el camionero, No. y ya. Publiqué en mi Face un tema bien interesante justo sobre la empatía, Uh porque -huh. vi un video Uh -huh. de que en otro país a los camioneros, a los choferes de camiones, de buses, Uh -huh. los hicieron montar bicicleta. Entonces, en un ambiente condicionado para eso, ¿no? Pusieron las bicicletas Uh -huh. en línea, una detrás de otra,
pero eran bicicletas normales, pero estáticas, o sea, con sus comparadores para que pedaleen en el mismo lugar, ¿no? Ok. Simulando que están en una carretera, como normalmente viajan en una carretera. Y todos los que estaban aquí eran choferes de ómnibus, ¿no? De esos grandotes, y manejando su bicicleta ahí. Y viene viene un ómnibus, ¿no? En su terreno, no es una carretera real, donde viene y viene a toda velocidad, bueno, a la velocidad que les permiten, y pasa cerca de ellos, porque eso es lo que quieren que experimente, y le toca la bocina, que les toca a los ciclistas, y dos casi salen volando, y uno salió volando, se tiró de la bicicleta, y la gente se mató de la risa, y le preguntaron, ¿qué pasó? Es que es horrible. Lo que siento allí es horrible. No puedo creer lo que estoy sintiendo allí. Les hicieron Eso, sentir lo que ellos claro, causan. lo que ellos causan a un ciclista. Ujú. Pero él no lo va a entender hasta que no lo experimente. Cuando él lo experimentó, recién pudo entender lo que siente un ciclista. Ese pánico, ese horror que sintió en ese momento, que lo hizo que se tire de la bicicleta y que termine. ¡Ah! Y entonces ahí ese chofer, y seguro esa línea, cuando empiece a manejar, se va a abrir y ya no va a hacer ese escándalo. Ese espacio es lo que nosotros necesitamos como sociedad, Lo hicieron ¿no? ponerse en el zapato del otro. Sí, sí, o sea, Mm. yo no puedo decir, este, renegado, pobretón o resentido social, si es que yo no me he ido a vivir a Puno con el frío de no sé cuántos grados, con una colcha miserable y con una casaca que me mendiga a tal lugar. A ver, quédate ahí, no sé, un mes con los recursos que viven ahí, a ver qué oportunidades tienes de desarrollo. A ver, si es que tú dices que no entra. Y cuando sientan eso, y también el otro, ¿no? Sal de allí, de ese lugar, y anda al otro lugar, a ver si es que realmente cuando tengas todo ese poder, te vas a acordar de los otros, ¿no? No, Y no te no, vas a quedar. no solo eso, ¿no? Sino que también, o sea, uno, saber cómo se puede, cómo sobrevives en este ambiente. Y el otro, ¿qué tanto harías tú para lograr, teniendo las oportunidades, lograr lo que éste logró? O sea, Sí, sí. trabajaste también, te volviste formal, pagaste tus impuestos, dejaste de dormir muchas horas para lograrlo. O sea, es en ambos lados. Es en Tú, ambos lados lo que tienen tú, que experimentar uno del otro, ¿no? exacto, Y eso es exacto. lo que no vivimos como sociedad, ¿no? Estamos como camioneros tocando el claxon a los ciclistas, ¿no? Y los ciclistas están renegando de los camioneros, ¿no? Entonces, como que mm, nos falta entendernos más, no solo acá en el Perú, en general, como seres humanos, ¿no? Es un tema que debemos de trabajar mucho. Sí, todavía nos falta mucho, porque nos volvemos solo criticones, en realidad. Solo criticamos y criticamos también a otros, porque tú saliste adelante, ya no eres empático, ya no recuerdas esto, y sin embargo tú que estás criticando no haces nada por esa gente a la cual estás defendiendo. Solo criticas a aquel que salió, pero tú no haces nada con respecto a esta gente que dices entender, no haces nada. Entonces tu empatía es al aire, creada nada más como un supuesto que existe y no existe en realidad, porque para ser empáticos tienes que hacer algo. Tienes que ponerte en el zapato del otro y decir, sí, tú estás mal, ven, yo te ayudo en esto también. Entiendo tu dolor, entiendo esto. Pero si solamente critico al que tiene y no ayuda, pero yo tampoco ayudo, yo tampoco hago nada, tampoco soy empático. Tampoco soy empático. Y bueno, esperemos que la misericordia, el control emocional empiece a trabajar más en el país porque se necesita empatía, como dice Carr.
para otras ocasiones nos hemos sabido juntar mucho, nos hemos sabido agrupar, el peruano es visto como que muy unido ante un objetivo. Sin embargo, en política, en deporte, en religión, cuando hay divisiones, Son muy marcadas. nos vemos muy enfrentados, salvo que venga otro externo a atacarnos a todos, y ahí recién volvemos a juntarnos. Pero tiene que ser externo. Si es de nuestro mismo ambiente, es el ataque, es el ataque, es el ataque, y de verdad que da un poco de penita que no exista la empatía, que no se vea la empatía en la actualidad. Car, ¿quieres decir algo más? En pocas palabras, ¿no? Algo que dije al principio y Jan cerró, ¿no? Ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Pensar cómo piensa, cómo estaría pensando la otra persona. Eso sería muy importante, ¿no? Hay que Para poder generar, conectar. exacto, hay que generar esa confianza. Si lo vemos desde la mirada del coaching, hay que generar ese rapport que nos deje fluir, ¿no? Y ser uno mismo, ser transparente. Con eso cerraría todo, ¿no? Buscar nuestra propia estabilidad emocional primero, para poder Correcto. ver la de los demás a quienes quieres, con quienes quieres ser empático. Es doble impacto. Trabajamos en nosotros mismos para luego impactar en la sociedad. Jan, ¿quieres terminar diciendo algo más? Como que podríamos ser como una estrella sola en la noche no hace mucho, ¿no? Pero cuando somos más estrellas en la noche iluminando, realmente podemos hacer que la oscuridad se convierta en el día, ¿no? Se aclare, ¿no? Y eso es un poco generar esa sintonía, encender nuestra luz interna y convertirnos en una estrella en la noche. Esa es la idea. Hacer que brillen muchas más estrellas y vernos más como somos, seres humanos buenos. Exacto. Eso nos falta Ser ahora. nuestra mejor versión, en Ser pocas nuestra palabras. mejor versión. Si no, no lo vamos a lograr. Así es. Bueno, chicos, muchísimas gracias. El tiempo nos ganó. El tema es bastante amplio y de verdad que para hablarlo y hablarlo y hablarlo en diferentes escenarios, ¿no? Con muchos ejemplos también. Gracias por esta sesión. Gracias, Carl. Gracias, Jan. Gracias a ti. Gracias, Giovanna. Gracias, Car. Gracias, Yogatos.